¿Ya terminaron? No, profe. Listo, profe. Ok, entonces ahí me está pidiendo la magnitud de la fuerza neta que actúa en este objeto en t igual a 2 segundos. Entonces ahí me da una coordenada en X y la coordenada en Y, cómo varía con el tiempo. Por segunda ley de Newton, fuerza es igual a ¿qué? Masa por aceleración. Entonces, la masa ya la tengo, nada más necesito la aceleración. En la aceleración, esto yo lo puedo escribir como un vector. R es igual a 5t cuadrada menos 1, 3t cúbica más 2. Entonces, ¿cómo saco el vector velocidad? Esto ya lo hemos visto. ¿No sería derivando? ¿Correcto? ¿Cómo les queda la derivada? ¿Cuánto da? ¿Y este, 9t cuadrado? Esa es la velocidad. ¿Y cómo saco la aceleración? ¿Y aquí? ¿Cómo? No los escucho. Con la de la aceleración es la fórmula de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces delta tiempo. No, Bueno, ya lo habíamos hecho en otro problema. Se vuelve a derivar. Se vuelve a derivar. ¿Qué me queda? 10,18t. Correcto. Esta es la aceleración en todo momento. Ya, si yo quiero, por ejemplo, aquí en 2 segundos, yo puedo poner aquí la aceleración en 2 segundos, ¿a qué es igual? ¿Qué hago? Dividirla. Ah, no. Evaluar. ¿Qué Ah, me sí. En X, ¿qué me da? 10, 10. ¿Y en Y? 36. Ok. Ahí ya tengo la aceleración. Obviamente esto está en metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración en X y en Y. Pero me pide la fuerza neta. La fuerza neta quiere decir la magnitud. Y la magnitud pues va a ser Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. ¿Cómo saco la fuerza en X? Multiplicamos la masa por 10 al cuadrado. No, ¿cómo? ¿Por qué 10 al cuadrado?
Ah, no, sería por 10 y luego ya todo es al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Ah, ya. Por la No, fórmula. pero ahorita nada más estoy preguntando la fuerza en X. Entonces la Ah, ok. fuerza en X me da 2 kilogramos, no, 3 kilogramos por 10. ¿Sí? Y esto me da 30 newtons. Y luego la fuerza en Y me da 3 kilogramos por 36, que me da 108 newtons. ¿Correcto? Y ahora sí saco la resultante. Otra forma de hacerlo es fuerza vector es igual a masa por la aceleración vector, que sería 3 kilogramos por 10,36 y esto queda 30,108. Y ya sí sé que esta es la de X y que esta es la de Y. Y entonces la magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz de 30 al cuadrado más 108 al cuadrado. ¿Eso cuánto les queda? Pues 900 más... Mejor ya díganme el resultado, ¿cuánto les da? ¿Ya sin raíz o con raíz? Ya sacándole la raíz. Ah, 112.08. 12. Newtons. Y ya, eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Ya terminaron de copiar? No, pero un poco. Profe, Sí. la última operación es raíz de 30 a la 0. No. Es que, digo, por lógica, ¿qué número es? 2. Exacto. Gracias. Profesor, yo tengo una duda con un problema de la tarea. Sí. Es en el problema 10. O sea, yo creo que es muy fácil, pero no comprendo lo que se tiene que hacer en ese problema. Dice, se ejerce una o más fuerzas externas sobre cada objeto encerrado en un recuadro con líneas discontinuas de la figura 5.1. Identifique la reacción en cada una de dichas fuerzas. Ok, deja encuentro la figura. Ah, ya. Nada más dibujas una fuerza en sentido contrario. Porque te pide la fuerza de reacción. O sea, este está jalando para allá y entonces el resorte. O sea, cuando tú jalas un resorte, el resorte te jala de regreso. Cuando estás jalando un carrito así, pues el carrito te jala así con su peso. Cuando tú le pegas una pelota, tú sientes la fuerza de la pelota contraria a ti y así. Sería más como creo que era como la tercera ley de Newton, ¿no? Ajá, Que toda con acción la fuerza que de- ejerces se da de regreso con una negativa. ajá, toda acción corresponde a una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Ok, pues, gracias. De nada.
Profe, yo tengo duda en el 11. Sí. No entiendo cómo que de qué orden de magnitud. No entiendo esa pregunta. Bueno, mira, este tipo de problemas no va a venir en el examen porque son muy como interpretativos. Y si usted está de pie en el asiento de una silla y luego salta, inciso A, durante el intervalo de tiempo en que está en vuelo hacia el suelo, la Tierra se tambalea hacia usted con una aceleración ¿de qué orden de magnitud? Pues con la misma que, o sea, eso depende del marco de referencia. Tú puedes decir, la Tierra viene hacia mí con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o yo voy hacia la Tierra con la misma aceleración. ¿Sí me entiendes? Sí, O sí, sí. sea, por ejemplo, ustedes ven que el Sol se está moviendo. ¿Sí? Sí. Pero desde el marco de referencia del Sol, ¿quién se está moviendo? La Tierra. Nosotros. Ajá, a eso es a lo que voy. O sea, digamos que alguien estuviera desde el punto de vista de nuestro cuerpo, vería que la Tierra se acerca hacia nosotros. Nada más es eso. Y luego, inciso B, la Tierra se mueve hacia arriba a través de una distancia. ¿De qué orden de magnitud? Pues de la misma de la que saltaron. Bueno, más la distancia de la silla. Estos son más como para pensarle. De hecho, también hay otras preguntas en cada... Si ustedes leen el libro, van a ver que de repente hay unas preguntas rápidas. Y esas son para pensar así más. O sea, si tú tienes bien los conceptos, puedes contestar esas preguntas. Por ejemplo, déjame ver la pregunta rápida número 1. Dice, pregunta rápida, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? ¿Es posible que un objeto tenga movimiento en ausencia de fuerza sobre el objeto? ¿Sí o no? Ya lo No. pensaron mucho. Bueno, alguien ya dijo que no. ¿Alguien opina que sí? ¿Qué dice la primera ley de Newton? Todo cuerpo continúa en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que se actúe sobre él una fuerza externa. Entonces les vuelvo a preguntar. ¿Es posible que un objeto tenga movimiento en ausencia de fuerzas sobre el objeto? No. Sí. Sí, lo acaba de decir su compañero. Ahí dice claramente, un objeto tiende a permanecer en reposo o en movimiento. De hecho, ese movimiento es movimiento rectilíneo uniforme en ausencia de fuerzas. Es que a lo mejor ustedes no lo ven por la fricción del aire o con el piso, lo que sea, pero si ustedes lanzan una pelota en el piso, esa pelota tendría que continuar indefinidamente girando hasta que alguien la detenga. O sea, puede ser una pared o lo que sea. Pero obviamente, pues por la fricción se acaba deteniendo. Y luego dice, ¿es posible tener fuerzas sobre un objeto en ausencia de movimiento del objeto? No, porque estaría en reposo. El equilibrio sería cero. O sea, ¿es posible o no es posible? Sí. Sí, Sí. es Sí, posible. sí es posible. Y ya. Esa es la pregunta rápida 5.1.
La pregunta rápida 5.2 dice, un objeto no experimenta aceleración. ¿Cuál de los siguientes no puede ser cierto para el objeto? Inciso A, una sola fuerza actúa sobre el objeto. ¿Eso puede ser cierto o puede ser falso? Esas preguntas están buenas para el examen. Ya veo que están batallando. Es ahí cuando me doy cuenta que no han entendido. Avienten un volado. Pues ¿Es nada más yo, decir pi- cierto o falso? Ajá. yo pienso que es cierto porque, pues, bueno, cualquier objeto puede ejercer, aunque sea está en reposo, una sola fuerza que puede ser la de la gravedad, ¿no? Y no actuar otra sobre ella. A ver, pero es que aquí dice, un objeto no experimenta aceleración. ¿Cuál de los siguientes no puede ser cierto? Si tú no experimentas aceleración, quiere decir que la suma de fuerzas sobre ti es ¿cuánto? Para que no haya aceleración, la Es fuerza cero. total es 0, ok. Y en el inciso A dice, una sola fuerza actúa sobre el objeto. Si solamente tienes una fuerza, la suma de una fuerza te puede dar 0. No, Entonces eso es falso. O sea, debería de ser la suma total de fuerzas es 0 para que no haya aceleración. De hecho, en el B dice, no actúan fuerzas sobre el objeto. Si no actúan fuerzas sobre el objeto, ¿hay aceleración o no hay? no hay. No hay aceleración. Entonces el B es cierto. O sea, es un caso probable. Si no actúan fuerzas sobre el objeto, entonces su aceleración es 0. Inciso C. Sobre el objeto actúan fuerzas, pero estas se cancelan. Por cancelar se dice que van en sentido opuesto, ¿no? Ajá. O sea, puedes tener n fuerzas y entre todas se cancelan. Entonces no hay Ahí, ¿qué sucede? aceleración. Es falso, ¿no? ¿Falso? O sea que si yo tengo muchas fuerzas y se cancelan, ¿sí tengo aceleración? No, Entonces, ese sí es cierto. O sea, si sobre el objeto actúan fuerzas, pero estas se cancelan, entonces es cierto que el objeto no experimenta aceleración. ¿Sí o no? Sí. Y luego, pregunta rápida 5.3. Usted empuja un objeto al inicio en reposo a través de un piso sin fricción con una fuerza constante durante un intervalo de tiempo delta t, lo que resulta en una rapidez final de v para el objeto. Luego repite el experimento pero con una fuerza que es el doble de grande. ¿Qué intervalo de tiempo se requiere ahora para alcanzar la misma rapidez final? O sea, si yo duplico la fuerza, ¿qué pasa con la aceleración del objeto? aumenta. ¿Qué tanto? El doble. El doble. Si yo tengo el doble de aceleración, ¿me voy a tardar más o menos La en mitad. alcanzar? Menos, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto? la mitad. La mitad.
Entonces ahí, bueno, yo sé que no lo están viendo, ahorita se los pongo. La respuesta sería delta T sobre 2. ¿Y ya están viendo el libro? Sí. Sí. O sea, es el inciso D. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. No, profe. Y luego vamos a ver la 4. Aquí está. Dice, suponga que hablo por un teléfono interplanetario a un amigo que vive en la Luna. Él le dice que acaba de ganar 1 Newton de oro en un concurso. Con excitación usted le dice que entró a la versión terrícola del mismo concurso y que también ganó 1 Newton de oro. ¿Quién es más rico? ¿Usted, su amigo, ambos? Esto tiene que ver con la definición de peso. Tal vez no lo hemos visto a detalle, pero yo sé que ustedes siempre cometen el error de decir yo peso tantos kilogramos. ¿Por qué está mal eso? Porque el peso es la masa por la gravedad. Ajá, el peso es una fuerza y la masa, o sea, el peso es una fuerza y se mide en newtons Sí. y la masa se mide en kilogramos. Entonces, lo correcto sería decir mi masa es tantos kilogramos. Bueno, Sí. entonces, como el peso depende de la gravedad, ¿dónde es más grande la gravedad? La Tierra. En la Tierra. Entonces, eso lo voy a poner acá. Vamos a ver quién tendría más oro. A fin de cuentas, ¿qué importa? ¿El peso o la masa? O sea, ¿quién tiene más oro? ¿El que tenga más qué? ¿Más peso o más masa? Más masa. Más masa. Entonces yo voy a suponer que en la Luna la aceleración es de... A ver, busquen ustedes que tienen ahí a la mano su celular. ¿Cuál es la aceleración en la Luna? La gravedad. 1/6 de 9.8 metros sobre cuadrado. Ok, un sexto. Un sexto de G. Entonces, si me dice que el de la Luna tiene 1 Newton de oro, yo sé que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces tengo 1 Newton es igual a la masa de oro por la aceleración que es 1/6 de G. ¿Cuánto les da M? ¿Cuánto? 6. 6. Será 6 sobre G, ¿no? Mm, $1.63. Ok. No, ¿cómo? ¿Sí entendieron el despeje de G, de M? ¿Sí o no? Se fue todo Sí. G hacia dividir 1 Newton. Ajá. ¿Y el 6? ¿Por qué está arriba? Por 1 entre 1. Porque aquí está dividiendo y pasa
Bueno, pero ¿cuánto les da 6 entre G? Menos .61. Ok. Y ese es otro detalle, qué bueno que lo dices. Fíjate que cuando nosotros usemos, o sea, gravedad en problemas de fuerza de Newton, de sistemas, es que si ven que siempre les dije, pues G es menos 9.8. No hay masas negativas. De hecho, lo que nosotros medimos es la reacción de la báscula de nuestro peso sobre la báscula. Es 3.7, profe. Pero ¿de dónde sacan esas cosas? De 6 entre un sexto de la gravedad. No, a ver. No, es que no, quiere decir que no. O sea, bueno, eso es lo que dijo su compañera, está bien. Pero es que, a ver, es un newton es igual a m por un sexto de la gravedad. ¿Están de acuerdo? Sí. No, ni en eso están de acuerdo. ¿Cómo despejan la masa? Un sexto de gravedad menos IN. ¿Qué está haciendo ahí el un sexto de la gravedad? Con la masa. Multiplicando. Entonces Se va a pasa dividir. Dividiendo. dividiendo. Pero es que se supone que ustedes ya saben álgebra. No es más, esto ni es álgebra, esto es aritmética. Aquí le ponen 1 entre 1 y 6 por 1, 6 y 1 por 1, 1. Y ya, ahora sí, ¿me repites? Porque ya lo borré. Me dijiste menos 0.60 y qué. 61. 61. Ok. Nada más les digo, aquí ya no le voy a poner el menos, no tenemos masa negativa. O a menos de que alguien sepa lo de la materia oscura y cosas así, ¿verdad? No tenemos masas negativas. Entonces, estos serían kilogramos. Ahora, eso fue en la Luna. ¿Qué pasa en la Tierra? Lo mismo, tendría un newton es igual a masa por gravedad. Ahí sí es la gravedad completa. Entonces la masa es igual a un newton sobre la gravedad. ¿Cuánto les da? .10. .10. Entonces, ¿quién tiene más oro? ¿El de la Luna o el de la Tierra? El de la luna. El de la El de Luna. El de la Tierra, ¿no? A ver, otra vez. El que acabo de hacer de la derecha, aquí, es del caso de ¿qué? De la Tierra. De la Tierra. ¿Por qué el de la Tierra tiene más que el de la Luna? No pesa. Es de la luna, sí. Bueno, ya no queda ninguna duda, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces ya sé qué ponerles en el examen. Miren, esta pregunta rápida dice, si una mosca choca contra el parabrisas de un autobús, moviéndose rápidamente, ¿cuál de los dos experimenta una fuerza de impacto con mayor magnitud? ¿Entendieron la pregunta? Es igual el impacto. Correcto. Si ustedes le pegan a la pared con 50 newtons de fuerza,
¿quién siente más fuerza? ¿Su mano o la pared? La misma. La Es misma. igual. Es Tercera ley de igual. Newton. Exacto. Así de rápido deben de contestar. Y luego la que sigue. Creo que ya eran todas. Es que todavía no vemos fricción. Y la otra ya es de fricción. Bueno, entonces, por lo pronto con esas, ahí me doy cuenta que tanto han entendido de lo que hemos visto. Bueno, entonces, ¿en qué otro problema? O ya nada más de esos tenían dudas. Con el 12, profesor, sería el mismo caso como el que estábamos mencionando ahorita de las fuerzas que se ejercen. Si un ladrillo de masa M está sobre una almohadilla de hule de masa M. Juntos se deslizan hacia la derecha con velocidad constante sobre un estacionamiento cubierto de hielo. Dibuja el diagrama de cuerpo libre del ladrillo e identifica cada fuerza que actúa sobre él. Dibuja el diagrama de cuerpo libre de la almohadilla e identifica cada fuerza que actúa sobre ella. Ahí nada más actúan dos fuerzas, que es la masa y la fuerza normal a la superficie. Pero, o sea, para la almohadilla. Y para el ladrillo, pues tienen la almohadilla abajo, pero sigue siendo lo mismo. Digamos que es la almohadilla y aquí está el ladrillo. Entonces, mira, en el ladrillo tiene su peso hacia abajo y la normal hacia arriba de la almohadilla. Y en la almohadilla tienes hacia abajo el peso, que es el peso de la almohadilla, más el peso del ladrillo, y hacia arriba la normal a la superficie. O sea, cuando ustedes dejan algo sobre una superficie, esa superficie está ejerciendo una fuerza hacia arriba igual al peso del objeto. ¿Entendido? ¿Puede repetir ese último término, por favor, profesor? Ajá. Cuando ustedes dejan un objeto en una superficie, la superficie ejerce una fuerza de la misma magnitud del peso del objeto. En sentido contrario. O sea, todo el peso siempre va hacia ¿dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Ah, pues de hecho tenía aquí el dibujo. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen una cuerda y aquí le amarran una masa de 10 kilogramos, ¿qué tensión siente la cuerda? Y aquí ya tenemos que empezar a hacer sumatoria de fuerzas. Haría sumatoria de fuerzas en Y. La tensión jala hacia arriba. Menos que jala hacia abajo. Los 10 kilogramos. El peso. ¿Cómo saco el peso? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Y esto debe ser igual a 0 si yo quiero que mi objeto esté en reposo o en equilibrio. Y aquí despejo la tensión. Entonces la tensión es masa por gravedad. Y aquí es donde ya no vamos a ponerle el negativo a la gravedad. O sea, en todos los problemas. Porque también cuando veamos conservación de la energía, no le vamos a poner el negativo a la gravedad. Lo vamos a tomar como una magnitud. Entonces no le vamos a poner el negativo. Solamente cuando veamos problemas de movimiento. O sea, de tiro parabólico, tiro vertical, caída libre. Todo eso, ahí sí tomen en cuenta el signo. Pero ahora que estamos viendo problemas de fuerzas, ya lo vemos como una magnitud. O sea que una magnitud no negativa. O sea, ya es que yo ya sé que está apuntando hacia abajo porque aquí ya le estoy poniendo el signo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un vector que está apuntando hacia abajo a la izquierda, cuando vayamos a hacer componentes de fuerzas, yo sé que la componente en X es negativa y que la componente en Y es negativa. Y eso lo pongo cuando le pongo el signo. Y ya.
Porque si no, lo correcto sería decir sumatoria de fuerzas es igual a tensión más mg igual a 0. Y aquí le meten el negativo. Pero no van a encontrar ningún libro que haga eso. Bueno, yo no lo he visto. Todos hacen esto que les estoy poniendo. Pues ustedes le agregan el signo hacia dónde va la fuerza. ¿Sí? Luego no me vayan a salir de ¿por qué no le puso el negativo? O sea, ahorita ya no estamos en problemas de movimiento rectilíneo uniforme, tiro parabólico ni nada de eso. Ahorita ya estamos con fuerzas y entonces le vamos a dejar de poner el signo negativo a la gravedad. ¿Alguna duda? No. Bueno. Pues quería ver más problemas, pero como nos enfocamos en las preguntas, pero entonces mejor ya el lunes continuamos pues con del 17 en adelante. Y también para ver ya fricción. Y ya cuando acabemos ese capítulo ya sería el siguiente examen. Aquí sí hay muchos problemas entretenidos. Profesor, y por ejemplo, hablando de fricción en la almohadilla, como es un piso de hielo, no tendría fricción, ¿verdad? Así es, por eso te dice que piso de hielo. Ok. Bueno, entonces continuamos el lunes. Gracias, Gracias, profe. profe. De nada, hasta luego. Gracias, profe, gracias. Hasta luego.